compartir un segundo. Ya. Buenas tardes, me llamo Ariel Markovitz, estoy junto al pastor Rodolfo Torres y vamos a iniciar el primer programa de Al lado de Dios. Vamos a conversar temas sobre la Torá, el Tanaj, la Biblia, sobre Israel moderno, sobre el movimiento a la cual pertenecemos, que es Somos Israel, que es un movimiento de apoyo a Israel, que ha sumado a mucha gente del mundo cristiano, del mundo también, gente que le gusta Israel. De todos esos temas vamos a empezar a conversar, pero primero vamos a... ¿me escucha, Rodolfo? Muy bien, sí, muy bien. Vamos a compartir esta canción. ¿No está saliendo bien? ¿No está saliendo bien? No está saliendo, Ariel. Sí, está saliendo. ¿Cómo lo escuchas tú? Porque yo no estoy... Sí, se escuchaba en vivo, lo que pasa a veces en el Zoom no se escucha. Bueno, ahí fue una pequeña introducción de la canción Jerusalén y una muy bonita interpretación que tiene un hermano evangélico, no desconozco el nombre de él. Luis Y es Alberto. para introducir, Luis Alberto, la canta muy bonita. Y bueno, ¿qué opina Jerusalén? Que partimos con la canción que conquista el rey David hace 3000 años y es la eterna capital del pueblo judío y es la capital prácticamente de la espiritualidad judío-cristiana y también bastante del Islam, ¿no? Sí, y yo, digamos, siempre estoy insistiendo para que se use la palabra indivisible, ¿ah? Porque tú sabes que Eso. por el lado de allá, y muchos países, ¿no es cierto?, quieren dividir la capital y dejar... y el tema es que el Jerusalén histórico, ¿no es cierto?, el barrio viejo, como que se llama, quedaría fuera de la frontera del 67, que son las que ellos reclaman, desconociendo, ¿no es cierto?, los sacrificios y la victoria de la guerra de los 6 días. Pero bueno, estamos aquí empezando un nuevo programa. Mi nombre es Rodolfo Torres, he sido pastor por muchos años. Ahora fundamentalmente me presento como profesor, porque ya no estoy en este momento ejerciendo el ministerio pastoral en forma directa. Entonces me presento, como decía, como profesor. Y tenemos un interés muy grande en poder compartir el tema de las relaciones internacionales con nuestros hermanos evangélicos, con nuestros hermanos judíos, católicos, en fin, con todo, porque siempre el tema de las relaciones internacionales, Ariel, ha sido un tema muy elítico, ¿ah? Que se conversa con muy pocas personas en el país. El pueblo chileno está completamente ajeno a esto. En este sentido, tenemos nosotros, por ejemplo, una diferencia muy grande con los norteamericanos. En general, los norteamericanos deciden su voto en muchas ocasiones por la política internacional, por las promesas que haga en política internacional el presidente. El presidente Trump ganó justamente por sus promesas que hizo en materia de política internacional, que las ha cumplido, digamos, incluso ha ido más lejos. Pero en el caso chileno, la gente no tiene
no tiene ningún conocimiento y no le da ninguna importancia a la política internacional. Y es por eso que siempre en las encuestas, cuando se evalúa a los distintos personajes públicos y particularmente a los ministros, siempre el ministro del Interior tiene un alto porcentaje de aprobación porque la gente desconoce eso. Yo el otro día escuchaba, y ya le he escuchado 2 veces decir al senador Kast, Felipe Kast, ¿ah? No José Antonio, sino Felipe Kast, decía, mire, nosotros los chilenos en las cosas políticas deberíamos ser como lo somos en el área internacional, en el sentido que estamos todos de acuerdo. Y yo le he escrito 2 veces al senador Felipe Kast diciendo, oiga, no estamos todos de acuerdo en la política internacional que hace Chile, pero lo entiende, digamos. Y yo le he pedido, te comparto, estimado Ariel, en un par de oportunidades le he pedido audiencia al senador Felipe Kast, ¿no es cierto? Y en una ocasión me recibió, pero cuando llegué a verlo a su oficina en el Senado, en Valparaíso, me atendió su asesora política. Igual le compartí a ella las inquietudes con mucho respeto, pero ya en las otras ocasiones no me ha recibido y yo le he pedido un par de minutos nomás para aclararle algunas ideas. Entonces, este proyecto, llamémosle este proyecto radial, ¿ah? Este proyecto político, también llamémosle religioso, tiene por finalidad, digamos, en la forma de llevar el tema de las relaciones internacionales al pueblo, a la gente de a pie, ¿no es cierto?, a los trabajadores, a los ciudadanos comunes y corrientes. ¿Ah? Te cuento que la política internacional en los últimos años ha sido del interés para cierta élite, y tanto es así que ellos han formado lo que se llama el Grupo de Política Exterior Permanente. Formaron un grupo y se reúnen constantemente para hablar de esto. ¿Ah? Pero es muy poca la gente. Nosotros queremos, con la ayuda del Señor, ¿no es cierto?, explicarle a la gente qué son las relaciones internacionales, por qué son importantes, y lo más importante es qué es lo que dice la Biblia, ¿no es cierto? ¿Qué dice la Biblia sobre las naciones? ¿Qué dice la Biblia sobre las relaciones Sí, internacionales? ¿Qué dice la Biblia sobre los países, ¿no es cierto? Los países antiguos, muy antiguos, como Israel, por ejemplo, que ya tienes 5.781 años de historia, ¿no es cierto? Una historia densa, una historia profunda, una historia heroica, una historia épica. Y países más nuevos, como aquellos que tienen 20, 24 años, que sean. Entonces, esa es la idea, Ariel, y tú eres ingeniero, eres un ciudadano que conoce el mundo, ciudadano cosmopolita, eres, entiendo yo, ciudadano israelita, ¿no es cierto? Yo soy un ciudadano chileno, pero también como ilustrado en el sentido que por mis apellidos, que fueron desclasificados por el gobierno español cuando anuló el acta de expulsión de los judíos del año 1492, entonces yo aprendí allí por mis apellidos, tanto paterno como materno, que yo soy descendiente. Y el 30% de los chilenos, Ariel, el 30% de los estima, chilenos somos descendientes de esos judíos que fueron expulsados de España en el año 1492. Adelante. Me sí, entusiasmé. ese es el tema, sí, sí. Bueno, hablando un poco para seguir, vamos a hablar de esos 2 temas, de un poco de las relaciones internacionales, y después lo que usted dijo sobre los Bnei Anusim, que son los hijos de los conversos obligados, que se estima que en Latinoamérica podría ser entre 30 y 60 millones. Ese tema de los Bnei Anusim, desde el año 90 empezó a agarrar fuerza en Israel, y hay organizaciones que ya se han encargado de eso, que es una mitzvah, que llamamos un mandamiento divino, que nuestros hermanos judíos que fueron forzados a convertirse, que retornen. Que dentro del judaísmo no existe el proselitismo, que uno va a buscar gente para que se sume. Pero esto no es un proselitismo, sino es un retorno de los judíos que por razones políticas, militares, por razones de intolerancia religiosa, se hubieran forzado a tomar otra religión. Entonces, hay una organización que es Shabei Israel, que es un grupo de rabinos ortodoxos
sefaraditas, que empezó yo creo hace 15 años con este tema, y ha empezado a hacer retorno a las comunidades en varios países, en India, en Perú, y pronto seguramente lo vamos a tener en Chile. Y la verdad que, hablando un poco del tema de las relaciones internacionales, yo viví varios años en Israel, tengo ambas ciudadanías, allá, del día a día, lo que pasa con Estados Unidos, con Rusia, con Francia, con Alemania, con los países árabes, es la constante, porque un país no es algo aislado, un país tiene relaciones permanentes con todo el mundo, y los países pequeños se tienen que alinear con los grandes. Ahí son las apuestas que uno tiene que hacer. O se alinea, hoy día estamos viendo con el bando de Estados Unidos, o te alineas con el bando de China, las dos potencias que están fuertes hoy día. Y en eso Chile a veces peca mucho de muy cortoplacista en los negocios, visto que están empezando a hacer muchos negocios con China, los chinos tienen la plata, nadie puede decir, están en crecimiento, pero estamos hablando de una dictadura, y no solo comunista, el comunismo ya podría decirse ideológicamente muy bajo en China, pero son dictaduras bastante duras y bastante violadoras de derechos humanos. Entonces, hay que tener mucho ojo con quién se va a aliar. Yo, por ejemplo, en mi caso, mi papá nació en Hungría. Conozco bastante bien la historia de Hungría, que es un país pequeño del centro de Europa, que no fue tan pequeño en su tiempo, y por también circunstancias históricas, políticas, económicas, se fue aliando obviamente a Austria con el Imperio Austrohúngaro, y eso lo llevó a la alianza después con Alemania. El gran problema de haberse aliado con Alemania, que Alemania perdió la guerra. Y al perder la guerra, los aliados hicieron prácticamente desmoronaron Hungría. Se llama el Tratado de Trianón, en la cual le quitaron el 70% del territorio. No puede reclamar. Y después, producto de lo mismo, en la Segunda Guerra Mundial, sí, en la Segunda Guerra Mundial, sí, se alía nuevamente con Alemania, y bueno, perder la guerra tiene sus consecuencias. Entonces, Chile tiene que tener, bueno, representa a Tamara que hay que tener ojo con que uno se alía. Uno no es, los países pequeños están obligados a estar en alianzas, y las alianzas las mandan las potencias, y ahí hay que tener mucho expertise y bastante ojo. Creo que Chile no se equivocaba a ser aliado bastante de Estados Unidos, pero sí se ha equivocado, por ejemplo, la pequeña potencia Israel al ser tan indiferente. Pierde, obviamente hay un tema religioso, espiritual, que lo pierde permanentemente, y yo me imagino que es muy diferente para nuestro país, un símbolo de ver la bandera chilena en Jerusalén, con nuestra embajada allá, y a los ojos del mundo. Y lo otro, sacando el tema religioso y lo que habla de la Biblia, Israel es una potencia tecnológica. Y al ser indiferente, bueno, las cosas van llegando mucho más lento todo, es mucho menos fluido. Y los países tienen que ser estratégicos. ¿Sí? Aquí la cosa de las relaciones internacionales es clave para los países, no es llegar y aliarse con cualquiera. En el caso de que le pasaba a Venezuela, sus alianzas a lo que lo ha llevado, con Cuba, con Irán, son países que no vale la pena. Y además que es innegable que Chile es un país de bases occidentales, de valores judeo-cristianos, que ocupa la filosofía griega, el derecho romano. Es un país de bases occidentales, tiene pueblos aborígenes que son muy importantes reconocerlos para mí, y que convivamos obviamente con plenos equilibrios, pero esa es su base. Entonces no se puede, hay que tener ojo, una alianza con China. China es un país que no tiene muchas cosas en común aparte del dinero. Tiene mucho dinero, nadie lo puede negar, es una potencia, pero no tiene, en el punto de vista cultural, prácticamente nada con Chile, distinto a Estados Unidos. Y ni que hablar las democracias, ahí no hay ninguna democracia. Entonces, son temas, o sea, ojalá la gente lo entendiera más, pero a mí me interesa más que los políticos lo entiendan más, que tengan ojo con esas condiciones cortoplacistas de poder ganar solo dinero. Exacto. Bueno, mira, en Chile Cristiano, nuestra ONG, justamente nuestro diagnóstico coincide 100% con lo que tú dices. Y está escrito. Si alguien quiere, puede verlo. www.chilecristiano.cl,
y le coloca relación internacional. Esa es la crítica que nosotros siempre le hemos hecho a nuestro país, a Chile, ¿no es cierto? De que Chile, desde el año 90 hasta la fecha, solamente se preocupa de tejer, ¿no es cierto?, de construir relaciones comerciales con los países. Chile anda por el mundo, dice a quién le vendo, a quién le compro, a quién le vendo, a quién le compro. Pero nosotros le hemos dicho a Chile que también tiene que crear lazos políticos con los pueblos. El tema de las alianzas es un tema muy serio para Chile, porque Chile es un país pequeño, ¿no es cierto?, que estamos rodeados de potenciales enemigos, y bueno, ya tenemos a Dios gracias un enemigo menos, porque vivimos una situación muy compleja, pero por el tamaño de Chile, ¿no es cierto?, por el tamaño de Chile, sí, por el tamaño de Chile, nosotros necesitamos tener alianzas. Nosotros hemos construido desde hace muchos años un muy ventajoso tratado de libre comercio con Estados Unidos, y nosotros en nuestro planteamiento le hemos pedido a Chile, se ha escrito, pero nosotros no somos nada en el contexto nacional. A lo mejor puede conocernos gente en el contexto religioso, en el contexto evangélico, pero estamos avanzando. Nosotros le hemos dicho a Chile que Chile debe ampliar, urgentemente Chile debe ampliar el tratado de libre comercio que tenemos con los defensa. Nosotros tenemos que aliar, nosotros no somos un país que podemos enfrentar solo los potenciales problemas geopolíticos internacionales. Tenemos que aliarnos y tenemos negocios. Y estos negocios, si bien es cierto, son importantes. Creo que también en ese aspecto nuestro país y particularmente nuestro gobierno en este último año no ha tenido el coraje, ¿no es cierto? El presidente Trump lo ha hecho en innumerables veces, y de hecho él, cuando habla del coronavirus, él dice el virus chino. Él dice el virus chino. Nosotros sí, aquí el miedo del Partido Comunista Chino. Nosotros hemos enfrentado la situación, la hemos sufrido. El país dicen que ha retrocedido 25 años en muchas áreas, y resulta que eso tiene un culpable. El presidente Trump está diciendo ahora que China tiene que indemnizar a los países porque ellos fueron los responsables de eso. Entonces, en esa materia, digamos, coincidimos 100% de que necesitamos nosotros. Ahora, con China nosotros no podemos pensar más allá de los negocios, porque China es una dictadura, y el Partido Comunista Chino tiene, los habitantes de la República China, los 1.300 millones de habitantes, son esclavos. Ariel, son esclavos del Partido Comunista. China es una dictadura que está violando sanguinariamente los derechos humanos, especialmente en el campo religioso. Ellos están persiguiendo, destruyendo los templos, etcétera, etcétera. Nosotros, gracias a Dios, digamos que en el último tiempo nos libramos de un enemigo que podría habernos complicado la situación grandemente. Digo esto y agradezco que ya Evo Morales no esté en el gobierno de Bolivia, y que esté la señora Agnès, ¿no es cierto?, porque ella le ha dado un nuevo giro. Ella es, ¿no es cierto?, de una mujer de inspiración evangélica. Pero nosotros teníamos un problema muy serio con Evo Morales, estimado Ariel, porque Evo Morales, como era de la órbita bolivariana de Chávez y de Maduro, ¿no es cierto?, también creó alianzas muy estrechas con la República Islámica de Irán. La República Islámica de Irán, para nuestros internautas, cualquiera que nos esté escuchando, es esa nación que quiere construir bombas nucleares para raer de la faz de la tierra a Israel, ¿no es cierto? Entonces, Evo Morales creó lazos muy estrechos, y hizo con la República Islámica de Irán en su tiempo un tratado de asistencia militar recíproca. Es decir, el peligro, el riesgo de un ataque nuclear que ha sufrido Israel por muchos años por parte de Irán, también ahora lo pasábamos a sufrir nosotros, porque de producirse una segunda guerra del Pacífico, ya no sería contra una confederación boliviana, sino que sería contra una confederación boliviana-iraní. Y yo estoy seguro que Irán pasaría, ¿no es cierto?, toda la arma que tiene para destruir a nosotros. Gracias a Dios que nosotros nos libramos de eso. Así que yo coincido plenamente con tu diagnóstico en materia internacional, y me uno a ti
urgiendo a mi país, ¿no es cierto? Y nuestro país debería de darnos un valor a nosotros. Necesitamos nosotros también hacer convenios con los países en materia de defensa. Y en el caso específico de Israel, a lo que tú también aludías en la última parte de tu planteamiento, mira, yo he seguido bien de cerca esto. Israel es el único país desarrollado del mundo en todas las áreas que siempre ha manifestado una gran voluntad para poder suscribir un tratado de libre comercio con Chile. De hecho, ese tratado está escrito. El tratado de libre comercio está escrito. Yo tengo copia de ese tratado. Y Chile, por cuestiones meramente políticas, sin importancia, lo ha ido echando para atrás. Yo creo que el presidente Piñera la primera vez, 2011, viajó allá, un poco motivado, porque cuando él era candidato la primera vez, nosotros llegamos con el mensaje de estrechar las relaciones con Israel. Pero bueno, aquí hay una bancada, digámoslo claramente, porque tenemos que hablar verdad en Cristo, en el Señor, ¿no es cierto? Aquí hay una bancada palestina poderosa que se opone, ¿no es cierto?, radicalmente a alguna acción de esa naturaleza. Nosotros también le hicimos saber al presidente Piñera en el primer gobierno, nuestro interés para que Chile también se una al resto de los países que han reconocido a Jerusalén como la capital eterna e indivisible de Israel, y traslademos la embajada. Y le hemos dicho al presidente que si no lo hace él en este periodo, en el próximo periodo, a lo más en el subsiguiente, eso va a tener que concretarse. Así que coincidimos 100%, y yo creo que con esta coincidencia, Gabriel, estamos sentando bases muy sólidas. Decimos a los internautas que este programa, ¿no es cierto?, el lado de Hashem, ¿no es cierto? Hashem significa Dios, ¿correcto? Largo plazo vamos a estar conversando de estas cosas, vamos a estar escuchando sugerencias, preguntas que nos puedan hacer en esto, y esperamos llevar esto muy adelante. Sí, las relaciones políticas siempre tienen símbolos, y un símbolo muy potente sería para Chile el tener la embajada ya en Jerusalén. No solo porque estoy seguro que estaría muy contento el mundo evangélico, y muchos cristianos también del mundo católico, porque es la ciudad santa, tanto para judíos y cristianos, y todos sentimos que vienen desde nuestra creencia judeo-cristiana, sentimos que es santa esa ciudad. Acá lamentablemente la Federación Palestina, sobre todo desde que llegó mucha gente de izquierda, y directamente Daniel Jadwe y gente de izquierda más radical, comunista, ha tenido una actitud muy violenta contra Israel y directamente contra la comunidad judía. Ellos ocupan una semántica muy hipócrita, en la cual dicen: yo no tengo problemas con los judíos, pero sí los sionistas. Pero prácticamente todos los judíos somos sionistas. Entonces, como decir, yo con el 99% de los judíos tengo problemas y con el 1% no. Entonces es una hipocresía absurda. O sea, nadie le cree eso. Y no es lo mismo exactamente. No todos los judíos son sionistas, pero prácticamente es ínfimo el que no es sionista. Y el sionismo es sumamente simple, es que el pueblo judío tenga un Estado en su territorio que ha sido permanente, que ha sido los territorios de Israel. Esos fueron quitados por los romanos en el año 100 aproximadamente, nos expulsaron. Entonces es la recuperación de las tierras. Ahora, obviamente hay que llegar a un acuerdo con los árabes que viven en la zona. Los árabes que viven en la zona, claro, que después se autodenominaron palestinos, para mí también tienen todo el derecho a tener su territorio, su Estado, pero es bien complejo el tema, no depende solo de ellos. Acá hay fuerzas muy grandes en cuanto a intereses militares, petróleo, geopolítico, hay temas históricos, hay temas religiosos. Entonces, es una tormenta muy grande para llegar a la paz. Y el presidente Trump, a pesar de que él tiene un discurso bastante directo y a muchos les cae mal, mucha gente odia al presidente Trump. Yo, en general, su discurso a veces no me agrada porque es un poco brusco, pero a mí soy muy pragmático. ¿Sirve o no sirve? Y si uno analiza lo que ha hecho Trump,
sea, prácticamente todo lo hace bien. Para mí no tiene tanta importancia, que a veces le gusta mucho el show, le gusta provocar, tiene palabras duras. Eso es parte quizás de la política, ¿no? Y para mí es indiferente. Podría hablar muy bien, como lo hacía, por ejemplo, Barack Obama, era como un caballero, hablaba bien, pero el resultado fue que se incendió prácticamente todo Medio Oriente con el ISIS. O sea, más malo no pudo haber sido Obama. Entonces, ¿qué tanta importancia a cosas que son casi superficiales? Hay que ver el resultado. Y el resultado que Donald Trump está llevando realmente un proceso de paz exitoso en la zona. Los países árabes nunca pensamos que iban a firmar. Y ojalá sea una buena corazonada que tenga. Yo creo que la gran carta que va a tener ante las elecciones va a ser la paz con Arabia Saudita, que si uno analiza en la zona del Medio Oriente, están los sunitas moderados, que son todos estos que están empezando a volver las relaciones con Israel. Está también los hermanos musulmanes, que hoy día está muy fuerte en Turquía, en parte de Siria. Están los chiitas, que es Irán, gran parte de Irak, y está todo el mundo ultra radical, que es el Hamas, Hezbollah, la Yihad Islámica, el ISIS, y obviamente el mundo musulmán moderado sunita. Para ellos se dan cuenta que hay que aliarse con un país que los pueda defender militarmente, y no hay un país más fuerte en la zona militarmente que Israel, en todo tipo de tecnología. Entonces, ojalá que el Estado, el pueblo palestino o los representantes no pierdan esta inercia, porque ya pronto si siguen con esta obstinación de no querer sentarse al proceso, prontamente va a ser anulado. Nadie va a hablar de ellos porque nunca lo hicieron, no les va a interesar a nadie este tema. Es muy probable que pasen a ser zonas de Jordania. Yo siempre he pensado que esa ha sido la solución. La verdad que antes de la guerra del 67, la zona que arreglaban la Cisjordania la tenía administrado los jordanos, y Gaza la tenía administrado los egipcios. Entonces, en el año 1964, por decreto directo de los países árabes, esa zona se llamaron Palestina. O sea, el egipcio que vivía en Gaza, por un decreto que no decide, ahora dejó ser egipcio, perdió nacionalidad, perdió todo, y ahora soy palestino. Y los de Cisjordania, que eran los jordanos, también, de un día para otro dijeron: ustedes no son jordanos, son palestinos, y tienen que ser la carne de cañón contra Israel. Así es. Y obviamente Israel no tiene ninguna gana de estar enfrentándose con nadie, pero es evidente que se va a defender, y se defiende de manera fuerte. No puede darse la gracia de 1 a 1, porque son 300 millones de árabes contra un pueblo, contra 6, 7 millones de judíos. Aquí no podemos llegar y a responder proporcionalmente, como tan maniqueamente hablan los derechos humanos y todo esto hipócrita. Israel es súper claro: no me ataques y yo no te hago nada. Si tú me atacas, la respuesta va a ser fuerte, y se lo advierte todo el rato. Incluso el ejército israelí es tan éticamente superior a otro ejército que le pide a las zonas civiles que salgan, porque esa zona vamos a atacar. Cuando el Hamas dispara, les dice: salgan de ahí porque vamos a destruir a los terroristas. No hay ni un ejército que haga eso. Cualquier ejército arrasa y se acabó, ¿no? Tiene todo el derecho, porque si te están disparando a centros civiles, cualquier país ataca. Entonces, yo creo que la Federación Palestina está haciendo algo muy ridículo, ¿verdad? Así lo digo, que yo en Israel tenía un montón de amigos árabes, musulmanes. Los israelíes somos súper amigos los árabes. Acá son más violentos que los mismos de allá. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Son descendientes de árabes, está bien, descendientes de árabes, no. Para mí son chilenos igual que yo. Pero ¿por qué esa ocupación? Y la verdad es que si nos carga un poco es la mayoría de los chilenos. Quieren ocupar esa plataforma para hacerse conocidos. Y Daniel Jadwe, que es un tipo muy inteligente, no un gallo tonto, ocupó muy bien esa plataforma y se hizo conocido, y ahora está como buen candidato presidencial. Entonces, es pura astucia, no es que le interese qué pasa con los palestinos. La verdad que cuando el ISIS entró en el Líbano y mató como 100 palestinos, nadie dijo nada. O cuando el Hamas da prácticamente un golpe de Estado en Gaza y mató, me acuerdo, como 300 tipos, los pusieron en sangre, les dispararon, nadie dice nada. Es terrible la suerte de los pobres árabes, a nadie le importa cuando mueren.
Cuando en el año 78 hubo casi una guerra civil en Jordania, prácticamente el rey Hussein mató 10.000 personas, 10.000 tipos, bueno, cero, no dicen nada. Entonces, flaco favor le hacen a los árabes. Yo le tengo un cariño inmenso a los árabes. Son gente espectacular, fraterno. Es muy agradable el árabe, es un tipo muy, muy cariñoso. O te quiere mucho o te odia mucho, pero no es un tipo términos medios. Y la mayoría de los israelíes los quiere mucho, son relaciones muy cercanas. Entonces, ¿qué tiene que hacer un país al sur del mundo con descendientes de ellos, que son cristianos además, que no tienen ninguna relación con los musulmanes allá? Empezar a hablar mal de Israel no tiene sentido. Ellos deberían preocuparse de los palestinos, pedir que deje el Hamas de ser dictadura, que ¿cómo se llama? La ANP, que es la autoridad palestina, deje de haber tanta corrupción, que llegue más democracia, que respeten a las mujeres, que respeten las libertades sexuales. No respetan nada ya. Son autoridades que tienen la gran gracia que hay mucho antisemitismo. Y como hay mucho antisemitismo y odio hacia los judíos por diferentes motivos, ellos pueden hacer y deshacer, pueden disparar, pueden matar a los palestinos, pueden matar a los cristianos, no les pasa nada. Si ven las estadísticas, desde el año 40 a la fecha, antes habían como 80 millones de cristianos en Medio Oriente, hoy día quedan 14. Lo han podido exterminar, lo han podido sacar, y de eso nadie habla nada. El manto del antisemitismo los protege. Entonces, mientras dicen la causa de liberar y todo, y ni ellos se lo creen, han prácticamente exterminado a los cristianos en la zona. Prácticamente ya no quedan. Claro, mira, siguiendo con la misma línea de temas que tú tocaste, quisiera primero hacer algunos comentarios con relación al sionismo. No solamente ustedes, no solamente los judíos, el 99% que tú dijiste. Aquí están los evangélicos norteamericanos, brasileños y gran parte de América, excepto un poco en Chile porque por un tema más que nada de conocimiento, pero nosotros siempre los evangélicos nos hemos definido como cristianos sionistas. Nosotros, digamos, gente evangélica profetizó en su tiempo la resurrección del Estado de Israel. Correcto. ¿No es cierto? Y se ha apoyado al Estado de Israel durante todos estos años y estamos ahí siempre dispuestos, ¿no es cierto?, mirando como atalaya lo que pasa allí para entregar una palabra de apoyo, porque tú tienes que saber, ¿no es cierto?, que los Estados Unidos en general y el gobierno americano en particular tienen esa política, digamos, de apoyo incondicional al Estado de Israel por un tema bíblico, por un tema cristiano y por la presión de la iglesia evangélica. Ahora, no es lo mismo, tenemos nosotros que explicarle a nuestros internautas que es así, no es lo mismo los católicos, no es lo mismo los protestantes. Tú tienes que saber que, estimado Ariel, que teológicamente los católicos creen que Dios desechó a Israel como su pueblo y que ahora ellos son el pueblo de Dios. También tiene que saber que las iglesias protestantes creen lo mismo, en el sentido de que Dios ha desechado a Israel como su pueblo y que ahora ellos son el pueblo de Israel. Nosotros los evangélicos, estimado Ariel, nacen, digamos, en estricto rigor a partir del año 1906-1909, que se produce en el mundo, tanto en Estados Unidos como en Chile, lo que se llama el avivamiento pentecostal. Entonces, el cristiano evangélico pentecostal que nace a partir de ese avivamiento, nace con una nueva teología, con una nueva visión acerca de la Biblia. Porque el problema tiene que ver con interpretación de la Biblia. Por ejemplo, al católico se le enseña y a los protestantes se le enseña que cada vez que en la Biblia, particularmente en el Nuevo Testamento, leen la palabra Israel, y la palabra Israel aparece 2320 veces en la Biblia, leen la palabra Israel, ellos le dicen, ustedes tienen que entender que se está refiriendo a la iglesia. Así le dice el magisterio católico a los fieles, así le dicen los ministros protestantes a su gente.
Pero nosotros, los evangélicos y pentecostales, surgimos con una nueva visión hermenéutica, es decir, nosotros tenemos que interpretar la Biblia en su sentido usual y ordinario. Es decir, si la Biblia dice espada, se refiere a una espada. Si la Biblia habla de Israel, se refiere al país de Israel. Bueno, cuando nació la iglesia evangélica, estimado Ariel, y nosotros surgimos con esta hermenéutica de decir que tenemos que interpretar literalmente la Biblia, ellos se reían de nosotros porque, y yo hablo nosotros en términos género, porque yo nací mucho después, a Dios gracias. Entonces les decía, pero ustedes, ¿cómo es que ustedes empiezan a mencionar al Israel bíblico? Empiezan a creer que cuando la Biblia habla de Israel en el Nuevo Testamento se refiere al país, cuando ese país no existe. Ese país no existe. Pero los líderes, los teólogos evangélicos le decían, sí, efectivamente no existe, pero en la Biblia hay promesas que se le hicieron a Abraham, Isaac y Jacob y que se van a cumplir. Pero ¿cómo se van a cumplir si Israel no existe? No existe ahora, pero existirá. Oye, 1910, 1920, 1930, 1940, 1945, 46, 47, y que nace una nación en un día, el 14 de mayo de 1948, y ahora ya nos encontramos en la actualidad, ¿no es cierto?, con un país llamado Israel, que es el mismo Israel histórico, él es el Israel bíblico, y ahora nosotros le decimos, bueno, y ustedes decían que se reían de nosotros y se burlaban, pero ahí está Israel. Ahí está. Así que nosotros los evangélicos somos sionistas también. Nosotros apoyamos y de hecho te cuento que hay organizaciones evangélicas, iglesias evangélicas en Estados Unidos que han contribuido financieramente, ¿no es cierto?, con 100.000, $150.000 para trasladar familias completas desde Rusia, desde los países que estaban detrás de la cortina de hierro. Tú te tienes que acordar de eso. Los países detrás de la cortina de la órbita soviética, porque los judíos han sufrido mucho en todas partes, pero particularmente allí, y esto, el sufrimiento de los judíos va a ser un tema que en algún momento vamos a tocar en la conversación. Se apoyó y se hizo un trabajo de gobierno a gobierno, ¿no es cierto?, Estados Unidos con Rusia, para permitir que esas familias pudieran trasladarse allí. Entonces, nosotros somos cristianos sionistas en el sentido de que reconocemos que los judíos necesitan una nación. Nosotros reconocemos que los judíos necesitan un Estado, ¿no es cierto? Como decía Teodoro Herz, así le resolvemos el problema del judío y le resolvemos el problema del mundo. Nosotros queremos y trabajamos, y los evangélicos en Estados Unidos y en Brasil y en toda América, y aquí también va a ser igual dentro de poco, vamos a hacer todo lo posible, vamos a presionar a nuestro gobierno para que, ¿no es cierto?, pueda apoyar, fortalecer a Israel en todo sentido. Es agradable realmente ver cómo lo hace el gobierno norteamericano y particularmente el presidente Trump. Tú citaste a Obama, pero Obama cometió una maldad muy grande antes de irse. Él no firmó, ¿no es cierto?, una resolución del Consejo de Seguridad que le hizo mucho daño a Israel, pero como tú sabes, el presidente Trump la corrigió rápidamente. Ahora, los países árabes y los países musulmanes particularmente, porque estudiando los países árabes tienen su liga con 23 países, pero hay otra organización que es la que uno es un poco más desconocida, pero hay que ponerle mucha atención, que es la OSI, la Organización de la Cooperación Islámica, que tiene 57 países y que dentro de sus postulados fundacionales tiene, ¿no es cierto?, trata el tema de los palestinos con Israel, y ellos apoyan la pretensión palestina de expulsar a los judíos. El problema que tienen ellos es la República Islámica de Irán, porque la República Islámica de Irán no solo tiene el objetivo existencial de crear armas atómicas para raer de la faz de la tierra, sino que ellos quieren liderar el mundo musulmán, ¿no es cierto? Y eso es lo que quisieron hacer con Irak en un momento, etcétera, etcétera. Entonces, los países se han dado cuenta, y yo creo que Arabia Saudita va a dar pronto el paso. Ahora, en lo secreto, Arabia Saudita tiene relaciones estrechas con Israel. Arabia Saudita ha autorizado a Israel, ¿no es cierto?, desde hace más de 10 o 15 años,
el día que ustedes quieran, pueden pasar con sus aviones encima de nosotros para ir a destruir todas las instalaciones nucleares que tiene Irán. Y ahora mismo acaba de, hace tal vez un mes atrás, después que se estableció el Tratado de Paz con los Emiratos Árabes Unidos, autorizó el uso del cielo para que los vuelos directos entre esos dos países. Irán es un problema no solo para el mundo árabe, no solo para el mundo musulmán, sino para el mundo entero. Ellos apoyan, tú sabes, digamos que ellos, en definitiva, como dice la justicia argentina, ellos son los que financiaron, ellos patrocinaron, ellos adiestraron a la gente de Hezbollah para que hiciera esos dos terribles atentados, ¿no es cierto?, chiitas que se hicieron en la Argentina. Así que, bueno, hay una coincidencia de amor, hay una coincidencia de apoyo, hay una coincidencia de defensa muy grande entre ustedes, los judíos propiamente tal, y nosotros los evangélicos, pero no confundir al católico y al protestante, porque ellos creen por teología que Dios desechó a Israel como su pueblo, ¿no es cierto? Y que ahora ellos, yo no sé cómo tienen cara para decir eso, ¿eh? Pero dicen que ellos ahora son el pueblo de Dios. No, nosotros los evangélicos creemos que Israel sigue siendo el pueblo de Dios y que todas las promesas que Dios le hizo a Abraham, ¿no es cierto?, a Isaac y a Jacobo, y particularmente al rey David, todas esas promesas se van a cumplir. Israel en algún momento va a ver la llegada del Mesías. El Mesías los va a liberar de todos esos pueblos que son enemigos, y el Mesías va a tomar a Israel y lo va a transformar en la cabecera de las naciones, que ese es un tema que nosotros lo tenemos muy claro y que todo el mundo tiene que entender. En un futuro no lejano, Israel va a ser el Estados Unidos de lo que es ahora. Y eso nosotros lo aceptamos y lo aceptamos gozosos, porque el mismo Mesías de los judíos y de Israel es nuestro Salvador, ¿no es cierto?, que nos ha salvado a nosotros y nos va, por misericordia, injertar nosotros en la bendición de su reino, estimado Ariel. Tú ves que hay mucho tema, hay mucho cariño, hay mucho ahínco en estas cosas, así que yo creo que en la medida que las personas vayan sabiendo de esto, van a irse acercando. Tenemos que agradecer a la radio Nuevo Amanecer 103.3 FM. Esa es una radio que transmite para el litoral central, partiendo de Concón y hacia Quintero, Zapallar, incluso se escucha hasta en Mapudo. Y estamos negociando también para que nuestro programa sea transmitido por una radio que cubre toda la provincia de Quillota, es decir, Limache, Olmué, Quillota, La Cruz, Calera. Así que yo creo que para la próxima semana vamos a tenerlo y les agradecemos a ellos, ¿no es cierto?, esta disposición, porque este tema les va a resultar interesante a la gente y va a ser muy educativo para el pueblo evangélico. Así es, hay mucho tema. Bueno, el tema de Irán, el imperio persa, obviamente quieren expandirse nuevamente. Turquía también, que se están aliando. Hay una alianza que se está haciendo entre Turquía, Irán y China, que está tensando mucho las cosas. Hay mucho para hablar de las profecías. Cuando uno ve las profecías, uno dice, no puede ser, pero empiezan las coincidencias. Yo no sabía mucho del mundo evangélico, me fui soldado por el show, el movimiento, conociendo más a los evangélicos. Claro, y una amiga, la María Paz, me dice, mira, esto va a pasar, y empiezan a pasar y empiezan las coincidencias. Entonces, claro, y ustedes fueron los que predijeron tal cual en el año 1900 el retorno de Israel, que ni siquiera los judíos lo creíamos. ¿No? ¿Cómo? Ahí está. Entonces, bueno, yo creo que entre judíos y cristianos, también el mundo católico, en el movimiento joven hay muchos católicos también, hay gente protestante, también se han dado cuenta que las promesas de la Biblia se empiezan a coincidir y obviamente la unión, yo creo que entre el pueblo judío y el pueblo cristiano es algo que siempre ha estado, es algo muy potente, digo, y hoy día se empieza a ver. Así que, bueno, ya nos pasó prácticamente la hora, fue muy interesante. Muy agradecido a María Inés Cortés, que nos mandó un like, a Juan Carlos también. Y conversaremos para la próxima semana, ¿no? Sí, por supuesto. Algo más. Agradecer a todas esas personas
que pueden haber escuchado estas radios que van a transmitir esto, y decirte de que el varón, el teólogo que anunció estas cosas por primera vez es John Nelson Darby. Este varón estaba enfermo, año 1830-36, John Nelson Darby, un inglés, estaba enfermo y estudiando la Biblia como buen cristiano, y él leía al profeta Isaías, el capítulo 60, 61 hasta el 66, y él decía, yo no veo, él era como cristiano protestante, yo no veo cómo estas promesas que hay para Israel y proclamadas por el profeta Isaías, yo no veo cómo se puedan cumplir en la iglesia. Entonces él llega a la conclusión, no. Y estaba hablando de 1830, es decir, 110 años antes. Decía, no, Israel va a revivir. Y él empezó con ese mensaje, pues, y ese mensaje llegó a toda América y llegó a todos los cristianos en general. Y como dices tú, pues, a lo mejor ni ustedes, ¿no es cierto? Tú sabes que Teodoro Gell en un momento dado pensó en un territorio en el África. Incluso en algunos también pensaron en la Patagonia. Por eso que fueron muchos judíos a vivir a la Argentina, en la Patagonia. Pero después, gracias a Dios, que el señor Darfur, ¿no es cierto?, hizo su aporte allí para apoyar este proceso, y salió, digamos, la resolución 181 que hizo la partición, etcétera, etcétera, pero con muy mala voluntad. Así que recordamos a John Nelson Darby, que él fue el que dijo, no, la Biblia dice que hay que interpretarla literalmente, y si la Biblia habla de que Israel, ¿no es cierto?, como algo presente, es porque así va a suceder. Bueno, invitamos a todos nuestros internautas, nuestras amistades, nuestros familiares, ¿no es cierto?, estas radios que también van a ir llegando, para que todos los miércoles, Dios mediante, a las 6 de la tarde, ¿no es cierto?, y ahí vamos a ir aprendiendo. Tenemos un himno muy bonito que le gusta mucho al pueblo evangélico, para ver si lo podemos tocar ahora, otro poquito, y juntarnos el próximo miércoles, estimado hermano. Yo quería destacar y agradecer sinceramente al pastor Jorge Payet, porque el pastor Jorge Payet, amigo mío, que él conocía de mi afecto por Israel, ¿no es cierto? Él me dijo, oye, Rodolfo, me dijo, ¿verdad que existes tú y que tú le tienes afecto a Israel? Mira, yo pertenezco a un grupo, y yo le dije, pero ¿por qué no me inscribiste inmediatamente? No sé, me dijo, se me pasó, se me olvidó, pero él hizo el contacto para que pudiéramos echar en esta amistad, estimado Ariel, así que Dios te bendiga a ti, Hashem te bendiga a ti, a tu familia, a toda tu gente, ¿no es cierto? Dios bendiga a Israel, bendecimos a Israel, dice la promesa allí en Génesis, que serán bendecidos todos los que bendicen a Israel, así que tú y yo ahora, juntos en una sola voz, bendecimos a Israel, bendecimos a Israel, que Dios bendiga a Israel, que lo fortalezca, que lo engrandezca, que lo afirme, ¿no es cierto?, como una potencia, primero allí en el Medio Oriente y después en la extensión, porque dice la profecía que el imperio del Mesías no tendrá límite, el imperio del Mesías no tendrá límite. Yo lo veo como un imperio espiritual. Yo creo que Israel va a ser, no como una potencia como se piensa, sino vamos a ser todo un Israel espiritual. Yo lo veo así. Pero bueno, tenemos mucho tiempo para hablar. Un abrazo al pastor Palgue, que nos pone todos los días mensajes súper bonitos. Siempre a todos nos alegra con sus mensajes. Tiene una intensidad y una capacidad todos los días mandarnos muy lindos mensajes. Un abrazo para él. Y bueno, vamos a cerrar con esta bella canción de Jerusalén. Y nos veremos la próxima semana. A las 6 de la tarde. No se está escuchando.